La electrónica es grande. Hablar de conceptos básicos quizás nos llevaría mucho tiempo, no solamente a nosotros, sino a muchos fanáticos de de la tecnología. Vamos a tratar de resumir algunos pequeños conceptos, sobre todo lo que me gustaría que pudiesen entender y más ahondar son en otros tipos de eh, componentes físicos, pero lo que vamos a ver hoy día va a ser algo enriquecedor, quizás para muchos y complementario para otros. ¿De acuerdo? Entonces comencemos. Voy a utilizar un material que utilizamos de forma interna hace tiempo en las capacitaciones de IEEE RAS-UTP. Y el material que se les va a llegar, a hacer envío a ustedes va a ser algo un poco más actualizado y complementario. ¿De acuerdo? Ok. Primero, comencemos. Electrónica básica, como una pequeña introducción. Antes de ahondar en todo lo que es el mundo de electrónico y etcétera, debemos entender algo, una definición muy simple, algo denominado carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física que pueden tener todos los materiales y sobre todo en el tema de transportar diversas partículas mediante un material conductor, ¿de acuerdo? Estas partículas pueden ser cargadas de forma positiva, de forma negativa, pero nosotros por lo general trabajamos con una que denominamos electrón, y el electrón tiene carga negativa. Y esto, a su vez, el desplazamiento de estos es a lo que nosotros podemos denominar como corriente eléctrica. ¿De acuerdo? A partir de este punto, nosotros debemos entender lo siguiente. Los electrones, a nosotros ya no lo vamos a considerar como ese nombre. A manera práctica, nosotros lo vamos a considerar como carga. La carga eléctrica derivada de los electrones. Eso es uno. Y dos, debemos entender los conceptos primero de tensión o denominado voltaje y corriente. Aquí un paréntesis. Existen dos tipos de alimentaciones eléctricas. Uno de, algunos ya lo conocerán como corriente alterna y otros como corriente continua. Pero para llegar a ese punto, primero debemos entender dos conceptos principales. Ya entendimos el tema de carga eléctrica. Es un electrón, una partícula cargada de forma negativa y que nosotros la utilizamos para energizar dispositivos. Pero adicionalmente debemos entender dos conceptos puntuales. El primero es algo denominado voltaje. El voltaje, o denominado también tensión, es la acumulación de estas cargas eléctricas en un determinado punto. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, la corriente eléctrica es la cantidad de cargas eléctricas o de electrones que se desplazan por unidad de tiempo en un determinado punto. ¿De acuerdo? Y todo esto a través de ¿qué? A través de un material conductor. ¿Cuál es el material conductor por excelencia? Algunos dirán cobre. Está bien, el cobre es un material conductor muy bueno, pero es el más económico. ¿Cuál es el material conductor por excelencia? El oro. El oro es un material que tiene mucha permeabilidad para poder trabajar el desplazamiento de electrones. Y ustedes dirán, ¿dónde lo encontramos? Por ejemplo, en los procesadores de las computadoras. Los pines con los que están hechos, por ejemplo, los que tienen computadoras AMD,
Los pines con los que están hechos, las conexiones están hechas a base de oro. Antiguamente los procesadores tenían componentes de oro para poder trabajar de forma adecuada. Actualmente lo siguen utilizando, sí, pero básicamente en en una menor cantidad, ya que el tipo de conexión ya ha cambiado, ya no es a través de pines, sino a través de contacto. ¿De acuerdo? Siguiente. Una de las cosas que nosotros también debemos entender es que existen dos tipos de voltaje o dos tipos de o de desplazamiento de cargas o acumulación de cargas, como queramos decirlo. Uno es determinado como corriente alterna y el otro es como corriente continua. Esto debido a la forma o a la representación matemática que nosotros le hemos dado debido al fenómeno que existe por el desplazamiento de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Cada una de estas se representa como una magnitud, tanto física como matemática, y eso lo podemos ir viendo más adelante. Primero hablemos un poco de corriente alterna. La corriente alterna es un desplazamiento de cargas que a su vez es representada por una forma de onda sinusoidal. ¿De acuerdo? Y ustedes pensarán, si es sinusoidal, ok, entonces tiene ciertas propiedades, tanto matemáticas como representativas de las ondas. Es correcto. ¿Como cuáles? Como que tiene una frecuencia, como que tiene un punto máximo, un punto mínimo, que tiene un periodo, que tiene adicionalmente una amplitud y este a su vez tiene algo denominado que para algunos conocedores se le conocerá como fase. ¿De acuerdo? Que matemáticamente hablando es el ángulo por el cual la onda pasa a través del punto cero o el tiempo cero. ¿De acuerdo? Quizás son conceptos que les pueda parecer algo engorrosos al principio, pero va a ser siempre necesario utilizarlos, sobre todo para el ámbito eléctrico completo. ¿De acuerdo? Esto a su vez nos da pie a que debemos entender que existe dentro de las ondas sinusoidales un valor pico a pico que es el valor que existe entre el punto más alto de la onda con el punto más bajo de la onda. ¿De acuerdo? Y adicionalmente el valor medio, que es un valor promedio que existe como característica de todas las ondas sinusoidales. Adicionalmente a esto también conocemos algo denominado como valor eficaz o el voltaje eficaz, que básicamente es una formulación matemática dependiendo del periodo al que esté aplicado esta onda. Este tipo de valor eficaz también se puede representar como como un tipo de valor al momento de que queramos estudiar más la tensión. Ahora, antes de continuar, también mencionarles lo siguiente. Estamos hablando de voltaje, sí, y ciertas características. ¿Y por qué no he hablado de corriente? La corriente en sistema alterno, trabaja de la misma manera, representado como una onda sinusoidal que tiene una amplitud, una fase, un periodo, ¿de acuerdo? Una frecuencia. Y el detalle está en cómo la corriente es utilizada por diversos componentes, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, de la misma manera, el voltaje también exhibe un determinado comportamiento cuando es sometido a diversos componentes eléctricos.
Dicho esto, pasamos a algo que quizás no sea más familiar, lo que es denominado voltaje corriente continuo o voltaje continuo, que es básicamente un, ¿cómo decirlo? Es la continua señal eléctrica que nosotros le damos sin variación en el tiempo, ¿de acuerdo? Es representado también como una línea recta o como una recta, básicamente hablando de forma matemática. Es un pulso continuo, sin variación a lo largo del tiempo. En la práctica, nosotros podemos ver que esto puede diversificarse o disrumpirse debido a varios tipos de fenómenos, pero al final siempre debemos considerarlo de forma ideal como un voltaje o como una señal continua, ¿de acuerdo? Y, valga la redundancia también, el tema de, eh, el tema de la corriente funciona de la misma manera, que es un desplazamiento de electrones bajo un material conductor que se desplaza de forma continua alimentando el circuito. Sin embargo, el tema de la corriente va a ir determinado por la cantidad de componentes y la cantidad de energía que toma. Dicho esto, debemos entender dos cosas adicionalmente. Dentro de lo que es el mundo de la electrónica, ustedes van a encontrar dos tipos de elementos muy clásicos, los elementos activos y los elementos pasivos. Los elementos activos son dichos componentes que entregan energía o que transforman la energía para convertirla de otra manera. Un ejemplo muy claro son las fuentes de alimentación continua, que justamente se les entrega energía para luego transformarla en otra y que a su vez estos van a ir continuando emitiendo energía para poder trabajar o para poder diversamente alimentar otros componentes. Pero dentro de este elemento también existen diversos elementos que se les consideran, así como existen activos que entregan energía, existen otros elementos que deben recibir la energía para aprovecharla. A estos elementos se les considera como pasivos, los que van a utilizar esa energía y la van a transformar en ¿qué? En calor, debido a la utilización de esta o bien al diseño que tú le quieras dar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos pasivos clásicos que tú puedes encontrar? Resistencias, condensadores, bobinas, y ustedes se pensarán, quizás, ¿y dónde quedan los diodos, los transistores, o PAN, para algunos que ya conozcan este tipo de elementos? Ah, muy bien, es que esos elementos se les considera, dependiendo de la utilización, como activos o como pasivos. Si estamos hablando de un cierto esquema que vas a ver más adelante, ahí veremos la diferencia de estos. ¿De acuerdo? Pero así como existen fuentes de alimentación, como el ejemplo que les estoy brindando, que transforma la energía alterna en continua, también tenemos fuentes de alimentación o elementos activos que transforman la energía alterna y la reducen según nuestro requerimiento. Recordar lo siguiente, nuestro sistema de alimentación eléctrica en Perú es de 220 voltios en sistema alterno con una frecuencia de 60 Hz, ¿de acuerdo? Y que esto debe ser utilizado como base para cuando queramos realizar diseños de fuentes electrónicas de alterna a continua, ya que la frecuencia y la amplitud de esa onda debemos
saberlo, ¿cómo decirlo?, respetar al momento de que queramos realizar la transformación de esa energía alterna en continua. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien por el momento? Ok, me dicen que todo bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a un siguiente punto. Algo que ya les había mencionado, los denominados elementos pasivos. En este caso lo vamos a ver dentro del campo de los denominados circuitos eléctricos, puramente eléctricos, los que trabajan directamente con eh, elementos activos como las fuentes, tanto en DC como en alterno. ¿De acuerdo? Primero debemos considerar algo puntual, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Existen elementos activos y existen elementos pasivos. Los elementos activos son los elementos que reciben la energía. ¿Y cuáles son los más clásicos? Resistores, bobinas y capacitores. ¿De acuerdo? Pero dentro de lo que son circuitos eléctricos debemos primero entender los campos de circuitos eléctricos cuando se comportan en sistema de alimentación continua o voltaje continuo y el otro en sistema de alimentación, sistemas de alimentación alterno, ¿de acuerdo? Entonces, primero debemos entender algo. Nosotros podemos representar no solamente los elementos pasivos como una resistencia, sino también hacer el equivalente matemático de estos, ¿de acuerdo? Pero primero debemos entender la disposición de ellos. Nosotros podemos agrupar los elementos pasivos o representados como una resistencia, el más clásico punto, como sistemas en series o continuos uno detrás de otro, o en paralelo, uno detrás de otro conectado de esta forma. ¿De acuerdo? Para ambos tipos de conexiones debemos entender algo denominado resistencia equivalente. La resistencia equivalente es o la carga equivalente o el elemento equivalente que representa todo el circuito. Es, en el caso que un sistema esté en serie, es la suma natural de cada uno de ellos. Pero en el caso de resistencias o de cargas o de elementos que estén conectados en paralelo, tenemos una formulación que es, valga la redundancia, la inversa de la suma de inversas. Y así hasta el final. ¿De acuerdo? Y esto es dado ¿por qué? Por ya varios estudios que nos han brindado esta formulación. ¿Sí? Continuamos.
Entonces, nosotros debemos también entender lo siguiente. Este tipo de elementos también se pueden asociar de la siguiente manera. En una conexión en Y o en una conexión en triángulo. En la conexión en Y, muchos de los ya conocedores sabrán que se referirán a conexión tipo estrella. Algunos lo conocen de esta manera, donde la equivalencia de cada uno de ellos o el cómo se haya conexionado puede ser representado de forma diversa. ¿A qué me refiero con esto? De que esta representación, si yo la quiero representar en forma de triángulo, yo debo utilizar ciertas fórmulas matemáticas para poder representarlo de esta manera y viceversa. A través de esta configuración, yo quisiera representarlo de esta manera, entonces tendría que representarlo con otra formulación matemática. ¿De acuerdo? Y esto es porque, dependiendo de cómo esté asociado mi circuito eléctrico o electrónico. ¿Para qué? Para poder hallar lo que les mencioné anteriormente, una resistencia equivalente o una carga equivalente o un elemento pasivo equivalente. ¿Para qué? Para poder determinar la cantidad de energía que yo voy a utilizar. Hablemos un poquito de la ley de Ohm. La ley de Ohm básicamente estudia lo que es la corriente cuando es sometida a diversos elementos resistivos. ¿De acuerdo? ¿Qué te dice al final? Que la corriente es directamente proporcional a la cantidad de carga acumulada en un determinado punto e inversamente proporcional a la resistencia del material conductor al que es sometido. De ahí nosotros podemos obtener lo que ya conocemos, que voltaje o la cantidad de carga acumulada en un punto va a ser igual a la intensidad de la corriente que se desplaza a través de un material conductor por la resistencia, que es básicamente la resistencia o por decir, la dificultad que tiene la corriente o la cantidad de cargas que se desplazan a través de esos puntos. ¿De acuerdo? Y nosotros lo empleamos básicamente para poder calcular de forma teórica cuánto es la corriente que se desplaza a través de un circuito o a través de un elemento que está utilizando ella. También debemos hablar de lo siguiente, de la denominada ley de Kirchhoff. Existen dos particulares que debemos entender. La primera es la ley de los nodos, que nos menciona que si yo tengo una corriente o varias que llegan o coinciden en un mismo nodo o en un mismo punto, estas se van a repartir de forma equivalente. Dicho esto, que al final cada una de estas me va a dar una corriente equivalente para poder tener un total. Otra forma de verlo es, si vemos esta figura, la corriente representada por el símbolo I2 y la corriente representada por el símbolo I3, al interseccionarse en este nodo, la suma de estas me va a dar también a la corriente I1 que sale de ese nodo, más la corriente I4 que sale también de ese nodo. Eso quiere decir que la corriente I2 más la corriente I3 es igual a la corriente I1 más la corriente I4. ¿De acuerdo?
Y otra adicionalmente, que es la ley de las mallas, o también denominada ley de las tensiones, que nos menciona que en un circuito cerrado, el voltaje que tiene cada uno de los elementos pasivos nos va a dar el voltaje final de la fuente, o también la carga acumulada en cada uno de estos elementos nos va a dar la carga total de la fuente de energía. ¿De acuerdo? Si lo representamos de la siguiente manera, basándonos en el dibujo, V1, que es el voltaje que toma el elemento pasivo 1, la resistencia 1, más el voltaje V2, más el voltaje V3, me debe dar el voltaje de la fuente, que es V4. ¿Sí? Un ejemplo que les puedo mencionar es el siguiente. Basándonos en este circuito, podríamos hallar directamente cómo se desplaza la corriente o cómo se podría desplazar cada uno de las tensiones o de los voltajes. Primero, debemos entender algo. Las fuentes de energía son elementos activos. Las fuentes de energía, las resistencias son elementos pasivos. Cuando éstas se interseccionan en varios otros tipos de sistemas, vamos a tener varios tipos de comportamiento. Por ejemplo, debemos entender que cuando estamos hablando de alimentación DC, la corriente viene siempre de negativo a positivo. ¿De acuerdo? Segundo, cuando una corriente pasa a través de un elemento activo, va a seguir esa misma dirección. Sin embargo, dentro del elemento activo se va a generar algo denominado caída de tensión. ¿Por qué? Porque como este elemento tiene cierta resistencia, aquí en este punto se va a quedar acumulado una cantidad de carga eléctrica y aquí también, exhibiendo lo que se denomina una caída de tensión, caída de voltaje, o algunos lo conocerán como caída de potencial. ¿Por qué potencial? Potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Luego, cuando esta corriente pasa a través listo. Pasa a través de este componente y al llegar a este punto se va a quedar interseccionado ¿con qué? Con esta otra corriente que viene por aquí. Que también va a hacer el mismo fenómeno. Va a crear una caída de potencial en este elemento y al momento en que lleguen aquí, que hemos mencionado, según la ley de Kirchhoff, estas dos corrientes se van a sumar y nos van a dar otra, más grande.
¿Cuál es uno? Este. ¿Cuál es dos? Es este. ¿De acuerdo? Y de la misma manera va a existir otra corriente que viene por aquí, que cuando llegue a este nudo va a ser un fenómeno, y cuando esta corriente aquí se va a repartir por aquí, se va a repartir por aquí, y también va a interseccionarse aquí en este punto para poder al final obtener otro. Y así podemos ir realizando más estudios, de tal manera de que cuál sería nuestra gran pregunta: ¿cuánto es la corriente que existe dentro de este circuito? ¿Cuánto es la corriente que existe dentro de este otro circuito? ¿Y cuánto es la corriente que existe dentro de este tercer circuito? Y esa es lo que podemos ir investigando. Otro campo que podemos ir viendo listo, tengo que borrar. Entonces, a partir de este punto, nosotros ya debemos dejar de ver a la resistencia como simplemente un elemento pasivo que toma energía. ¿Por qué? Porque ya no vamos a trabajar en los elementos o en el sistema DC continuos. Nosotros ya debemos pasar a un punto en donde ya tenemos que diferenciar estos términos con el mundo AC o con los sistemas eléctricos que funcionan con corriente alterna o con voltaje alterno. ¿De acuerdo? Nosotros lo conocíamos dentro del mundo de DC también a este elemento como carga. ¿Por qué? Porque deja acumulado entre sus extremos carga eléctrica que al final nos da un potencial acumulado en este componente. ¿De acuerdo? Dentro del mundo de alterna, nosotros ya no lo vamos a conocer como ese punto, como esa denominación, sino como algo denominado impedancia, que también, valga la redundancia, es más conocido como una carga, pero una carga eléctrica. Pero que este componente tiene dos tipos de, valga la redundancia, de componentes. Una composición completamente resistiva y una composición denominado fasor. De tal manera que al unirlos nos da la impedancia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué existe esto? Porque los circuitos eléctricos o los componentes que utilizan la energía no son completamente resistivos. ¿Debido a qué? Debido a la composición que tiene cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros sometemos a una resistencia con voltaje alterno o con corriente alterna? Aquí debemos conocer lo que anteriormente vimos en sistemas alternos como fase. La fase es justamente lo que les mencioné, es el ángulo que se genera o que genera la onda sinusoidal cuando atraviesa el cero. Entonces, esto nos permite clasificarlos también. ¿Qué debemos entender de esto? Que cuando la tensión alterna
o el voltaje alterno o la corriente alterna pasa a través de una resistencia, el ángulo de desfase sigue siendo cero. ¿De acuerdo? Entonces, la impedancia es completamente resistiva. Pero ¿qué sucede cuando pasa por otro elemento que nosotros también conocemos, que se denomina bobina? La bobina es un, ¿cómo decirlo? De forma muy sencilla. Enrollamiento de un material conductor, puede ser, como les mencioné, oro, cobre, etcétera, de forma tal que al momento de someterlo a tensión o voltaje alterno, este genera ¿qué cosa? Un comportamiento con fase cero. Sin embargo, al someterlo a, a la corriente alterna, la corriente lo que genera es un desfase de 90 grados con respecto a esta señal. Y en el caso de un capacitor, genera lo contrario, que el voltaje se adelanta a la corriente por 90 grados. ¿Y qué sucede cuando nosotros combinamos este tipo de elementos? Digamos, una resistencia con una bobina. Aquí debemos entender que se genera el retraso, sin embargo, por un ángulo. Ya no va a ser 90 grados, sino un ángulo menor de 90 grados. ¿Y cómo obtenemos esto? ¿Cómo obtenemos ese ángulo? Basado en esta fórmula. ¿De acuerdo? Y en el caso de la combinación de resistencia con capacitor, pues también genera el adelanto mencionado. Sin embargo, al ser adelantada el voltaje con respecto al corriente, debemos obtener también este mencionado ángulo para poder hallar sus diversas otras características, basándonos también en la misma fórmula. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Sé que es para algunos quizás un poquito pesado y sí va a ser necesario que lo practiquemos más adelante. Esto debido a que en el mundo práctico nosotros debemos entender un poquito más el tema eléctrico y en el tema, ¿cómo decirlo? En el mundo DC debemos tener cierta restricción, más que todo para poder utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces vayamos con un ejemplo. En el caso de este, es muy similar al anterior, pero ¿cuál es la diferencia? En que nosotros ya tenemos bobinas y capacitores. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros quisiéramos resolver esto, lo que tendríamos que hacer es combinar esta bobina con esta resistencia y convertirlo en una carga o una impedancia. Y de la misma manera, este capacitor con esta resistencia, convertirla en una impedancia. Esta es otra impedancia, esta es otra impedancia, esta es una tercera impedancia pero netamente capacitiva y esta es una impedancia completamente resistiva. Y la misma, eh, ¿cómo decirlo? La misma pregunta se nos hace. ¿Cuál es la corriente que circula por este circuito?
cuál es la corriente que circula por este circuito y cuál es la corriente que circula por este circuito. Podemos emplear la misma teoría anteriormente mencionada con Kirchhoff y con Ohm, sí. ¿Cuáles serían las restricciones que debemos entender? Que al ser alterno ya debemos tener considerado fases y diversos otros comportamientos que nos va a surgir, producto del sometimiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? Creo que no hay ninguna duda, ninguna consulta. Ok, entonces, permítanme un momento, voy a buscar un material. Ok, entonces, vamos a ir con un ejemplo bastante claro que siempre me ha gustado colocar. Esto es lo voy a utilizar este entorno como manera práctica para que podamos entender. Ese es el entorno de Proteus, ¿de acuerdo? Que se utiliza básicamente para simulación de circuitos. Funciona muy bien tanto para digitales como para eléctricos. Las últimas versiones funcionan bien para eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Por ejemplo, para
el primer circuito. Permíteme un momento. Chicos, ¿se ve bien mi pantalla? ¿Sí? Confírmenme, por favor. Ya, perfecto. Entonces, primero voy a hacer un ejemplo con respecto al sistema DC y luego vamos a pasar con el sistema AC. ¿De acuerdo? Vamos a poner que sea 15. Entonces, este es nuestro circuito. Vayamos a variarle ciertos valores. Vamos a ponerle aquí 2K, 10K, 500 ohm. Ok, entonces, vamos a colocar este componente para confirmar que nuestra fuente funciona. Ok, entonces nuestra fuente de energía, nuestro elemento activo está brindando 15 voltios DC a todo este sistema. Genial. ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Cuánto es el voltaje, perdón, cuánto es la corriente que está pasando a través de todo este sistema? Como este sistema es completamente continuo, la cantidad de corriente que va a pasar a través de él va a ser la misma. ¿Vemos? Ok. 0 amperios. Esto quiere decir que la escala o el voltaje es muchísimo más pequeño. ¿Cuánto es lo que circula a través de todo este circuito? 1.11 miliamperios. ¿Ok? Y si nosotros queremos saber cuánto es lo que consume esta resistencia, consume 1.11 voltios.
Pero ¿qué sucede si lo conectamos al revés? Sería negativo. ¿Por qué? Porque la corriente viene en este sentido, ¿de acuerdo? Viene en esta dirección. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucedería si nos a nuestro sistema si cambiáramos de orientación? Es, ojo, instrumentos. Ujú. Sigue siendo la misma, positivo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucedería si a todo este sistema lo reemplazamos por, o lo representamos por una sola carga o por una sola resistencia? Según la teoría, debo sumar cada una de estas tres. Es un K más 2K, 3K, más 10K, 13K, más 500 son 13,5K ohmios. Y nuestro sistema sigue consumiendo lo mismo. 1,11 amperios. ¿Ok? Miliamperios. ¿Qué sucedería si yo lo complemento con otro? Un sistema que en este caso funciona con una fuente de 12 voltios. Ajá. La corriente cambió, aumentó. ¿Esto es por qué? Porque el voltaje aquí también cambió. ¿Debido a qué?
Únicamente hay cierta diferencia en que esta corriente aprovecha al ser mayor que este otro circuito. Si nosotros lo viéramos de forma independiente, pues este circuito consume solamente 0,89 miliamperios, que al ser combinado con este otro sistema, pues existe una variación debido a la interacción entre esta corriente que circula por aquí y esta otra corriente que circula por acá. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Vamos a ver. ¿Qué habíamos dicho? Que la corriente que viene por aquí, que la corriente que viene por acá, al chocar con este punto, se suman para darnos una total. Ajá. ¿Y por qué sucede esto? Porque esa corriente va en una dirección contraria. ¿De acuerdo? Entonces, positivo con negativo nos va a dar, va a seguir siendo positivo, pero la corriente va a venir en este sentido. ¿Y eso qué quiere decir? Que la corriente en este circuito viene en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? ¿Ok? Ahora, evaluemos este mismo comportamiento o este mismo circuito, pero con señal alterna. Este es mi componente para generar señales alternas. ¿Cuánto habíamos dicho que es la frecuencia? 60 Hz. ¿Y cuánto es la amplitud? Según nosotros, 220. Muy bien.
Ahora, tenemos una fuente de energía que nos entrega 220 voltios a 60 Hz, según lo que nosotros hemos colocado. Sin embargo, el instrumento nos está reportando 155. ¿Alguno se pregunta por qué? Algunos quizás ya lo sabrán, hay otros que no. La pregunta es, para justamente las personas que no, ¿por qué creen que sucede eso? Si recuerdan, anteriormente hemos hablado de corriente alterna y un valor muy, eh, ¿cómo decirlo? Que les hice mucho mención hace un momento, es el tema de un valor eficaz, donde el valor eficaz es prácticamente más elevado que el más bajo que el que nosotros debemos encontrar en la amplitud. ¿Y eso es debido a qué? Debido a un defecto en los instrumentos. Los instrumentos que nosotros utilizamos miden directamente el valor eficaz de los alternadores o de las fuentes de energía AC. Y es lo que debemos tener en consideración. ¿Cómo podemos hallar esto? Fácil. Si ustedes recordarán, el valor eficaz es el valor de la amplitud total multiplicado por la raíz de 2. ¿De acuerdo? Perdón, dividido entre el valor eficaz es el valor de la amplitud total dividido entre la raíz de 2. Si en nuestro caso debemos o queremos obtener 220, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpen un momento, por favor. Tengo que contestar una llamada. Ok, regresé. Entonces, lo que les estaba mencionando. Si yo quisiera obtener el valor eficaz de 220, tengo que, perdón, de la amplitud de nuestra onda es multiplicar este valor por
220. Entonces, este valor es la amplitud real que nosotros obtenemos del toma corriente nuestro, que es por encima de 310 voltios en alterno. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. Entonces, ¿qué nos quiere decir este circuito actualmente? Que nuestro circuito, cuando es completamente resistivo, está obteniendo o consumiendo 16.3 miliamperios de corriente sometidos a una fuente de 220. ¿De acuerdo? Y si nosotros hicimos lo anterior, donde la resistencia equivalente era 13.5 kiloohmios, obtenemos el mismo resultado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos el mismo fenómeno que vimos anteriormente? Nuestro valor baja, 8.65. ¿Por qué? Veamos. Ah, prácticamente la corriente que nosotros hemos tenido se ha repartido en dos. ¿De acuerdo? Y si yo veo la corriente total, según Kirchhoff, que va a venir a través de este circuito, que van a ser teóricamente las que se interaccionan en este nodo y pasan a través de esta rama, que es la que comparten ambas mallas, vendría a ser prácticamente la total. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucedería si yo en lugar de estos componentes, que sabemos que son netamente resistivos, luego capacitores? Vamos a variarle un poco. Veamos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? O que la corriente es muy alta o que la corriente es muy pequeña. Vamos a regresar a amperios. Ajá. Es más pequeña todavía.
cambió completamente el comportamiento de nuestro circuito. Y esto es debido a que como son componentes distintos, el comportamiento cambia y sobre todo en el valor. Y si ustedes se dan cuenta, 8.5 más 1.5 me debe dar aproximadamente el valor que tengo aquí. ¿Sí? Ahora, veamos algo adicional. Este es el osciloscopio, directamente de Proteus, donde podemos verificar las señales. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, la señal rosada representa nuestra señal cero. Y la señal amarilla o de color amarillo es la que viene directamente de nuestra fuente. Si yo hago un zoom, la señal idealmente pasa por el t igual a 0. Muy bien. Ahora yo quiero evaluar la señal que hay en el capacitor. Ah, si ustedes se fijan, se comporta de otra manera. Primero, que obviamente la amplitud baja. Y segundo, que existe un retraso con respecto a la señal inicial. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué sucedería si en lugar de yo tener una resistencia aquí, tuviera una bobina? Para esto, la unidad fundamental de la bobina es el Henry. ¿De acuerdo? Para los que quizás algunos no lo conozcan. Veamos cómo se comporta. Ajá, falta algo. ¿Varió? Un poco, porque antes aquí había 1.5. Sin embargo, aquí hay 9.3 y ese se redujo. Verifiquemos las señales. Sigue siendo 220. Sigue siendo la señal del capacitor. Vamos a tomar este tercero como la señal que viene del inductor. Vamos a tomar la señal número D como 0 voltios. Y vamos a cambiar todo de escala para poder verificar lo mismo.
¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, incluso la señal amarilla, que era nuestra señal de alimentación principal, ya no pasa por cero. Está posicionado en cero. Lapsus. Listo. Ok. La señal de alimentación sigue pasando por cero porque no está sometido a ningún circuito. Nuestra señal segunda, que es la del capacitor, que es la celeste, ha sufrido un retraso y la señal C, que viene del inductor, ha sufrido un adelanto casi. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, toda la señal alterna debería pasar el pico positivo primero. Sin embargo, aquí el pico negativo es el que está pasando primero. Eso quiere decir que la señal que viene desde la bobina ha sufrido un adelanto. ¿De cuánto? De casi 90 grados. ¿Por qué? Porque desde el punto cero hasta donde finaliza el primer pico es aproximadamente 90 grados. ¿Por qué grados? Porque si ustedes recordarán la teoría, el ángulo de fase está medido en grados. ¿Pero qué tipo de grados? ¿Radiales? No, en radianes. Ahora, ¿qué sucedería si yo coloco un inductor aquí? Ajá, miren, se vuelven casi simétricos. Muy bien. Pero ¿qué sucede con el otro capacitor? Evaluemos. Como ven, el capacitor cruza por cero y ha obligado a que los demás también hagan lo mismo. Wow, interesante. Ahora, ¿qué sucedería si yo intercambio estas posiciones? Ajá. ¿Existe desfase? No.
¿Hay variación en las amplitudes? Sí, obviamente, porque cada uno consume distinto. Ahora, ¿qué sucedería? Y yo modifico un poco más. Ujú. Este dice 220. Esta es la señal de la resistencia. Y esta es la señal del capacitor. Pero se sincroniza. Interesante. Pero valía la corriente. Sí. Si ustedes se fijan, bajó incluso más. Y este ya no es el mismo. Antes era 9.3, ahora es 8.4. ¿Qué quiere decir esto? He perdido casi 0.3. ¿Por qué? Porque hay una corriente que se queda atrapada en algún lugar. ¿En dónde? En la bobina. ¿Por qué? Porque la bobina tiene un comportamiento que al momento de que la corriente alterna pase a través de ella, queda acumulada energía. Y aquí en el condensador no queda atrapada corriente, no, acá queda atrapado carga, carga de voltaje. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Y ustedes se preguntarán quizás, ¿por qué es importante que debemos entender esto? ¿Bien? ¿Para qué nos sirve? ¿Para entender circuitos eléctricos? No, porque nosotros debemos entender esto en el caso de sistemas DC, porque nosotros debemos estar preparados para algo denominado sensores, donde los sensores deben ser modelados como un circuito DC para poder obtener la cantidad de energía que van a trabajar y por ende la cantidad de corriente que van a utilizar y por ende la cantidad de corriente que van a entregar como respuesta a su comportamiento físico. Ah, entiendo. Y ahora, ¿y por qué debemos entender a C? Ah, muy bien.
Porque mis queridos amigos, existe algo denominado actuador, que nosotros conocemos muy simpáticamente como motor. Y el motor está directamente siendo fabricado como un inductor que interacciona con el campo eléctrico que hay o que existe dentro de este. ¿Para qué? Para entregar movimiento. Ah, ok. ¿Y por qué? Porque entonces entre sus extremos se genera carga de voltaje, diferencia de potencial entre un punto y otro, de tal manera que induce al desplazamiento de electrones, haciendo que este punto gire para, haciendo que este punto gire para poder utilizar ese movimiento en nuestro favor. Ah, ok. Ahora, pero eso funciona, algunos dirán, en DC y en AC de la misma manera, solamente que con otro tipo de energía. Ok. Sin embargo, dentro de lo que es AC, debemos entender que existe algo denominado, ¿qué cosa? Un campo muy interesante y muy bonito que debemos entender siempre, que son los circuitos trifásicos, que son un arreglo eléctrico de tres señales alternas que van a actuar sobre una determinada carga. ¿De acuerdo? Pero eso lo podremos ver o ahondar más adelante, si ustedes desean. Pero el punto es que debemos entender muy bien el tema de circuitos eléctricos. ¿Para qué? Para poder, primero, en el caso de un ejercicio práctico, por ejemplo, si yo quiero diseñar el sistema de cómo controlar un motor, cuánta corriente va a consumir el motor, cuánta corriente va a consumir el motor cuando va a iniciar su trabajo, cuánto voltaje va a acumular el motor eh, entre sus pines de polarización, y en base a esto yo tengo que diseñar toda la electrónica necesaria para poder utilizar este motor. Y esto se cumple no solamente para alterna, sino también para continua. Solamente que el tipo de energía que utiliza uno va a ser distinto. Ah, ok. Ahora entiendo. ¿Qué otro motor sí? Y si quizás se acordarán, en un motor DC, por ejemplo, yo puedo hacer el cambio de giro de un motor simplemente cambiando la polaridad o intercambiando su polaridad. Genial. En un motor AC no sucede lo mismo. En un motor AC tú tienes que modificar tanto la amplitud para cambiar sus revoluciones como la fase o el ángulo de disparo para modificar el giro de este mismo. De tal manera de poder utilizar su movimiento para los fines que tú requieres. ¿De acuerdo?
¿Y para qué aparte me serviría la señal alterna? Para algo denominado electrónica analógica o señales analógicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, tu teléfono tiene algo denominado parlante y el parlante es una resistencia excitada por una bobina, básicamente. ¿Y qué es lo que se le somete? Una señal de tipo analógica, que tiene diodos que se comportan de una manera, tiene un denominado transistor, que es un elemento que entrega energía, por eso se le considera básicamente activo, y o restringe la energía en un determinado punto para utilizarla. También se le considera como pasivo porque consume, dependiendo del tipo de aplicación que tú vayas a darle. También existen otros tipos de transistores y algo denominado también OPA o amplificador operacional, que utiliza también la señal sinusoidal o la energía alterna o la señal alterna para poder amplificarla o reducirla según la configuración que yo esté utilizando. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos, vuelvo a repetir, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Bueno, y parece que les quedó todo claro a los chicos. No sé si alguno tiene una pregunta, puede levantar la mano o encender su micrófono. De igual modo, si lo dejan en el chat, estaremos leyendo sus consultas. Chicos, también invitarlos al día lunes. Tenemos la siguiente sesión correspondiente a circuitos digitales, este lunes 10 de octubre. Bueno, por ahí justo nos comenta Rodrigo que por su parte está todo claro. Y entonces, si no hay más dudas o consultas, agradecerte, Jeff, por tu tiempo, por esta gran introducción a lo que es electrónica, parte por parte y detallada. Chicos, espero que les haya quedado todo claro y les estaremos encontrando una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Justo de una consulta, mi PPT las relaciones por correo Gmail. Daniel, está compartiéndose lo que es todo ello por el Canvas. Justo si te has inscrito a los talleres que hubo un momento en el link de inscripción, estamos subiendo todo el material al Canvas en este caso, del curso de electrónica. La grabación sí la vamos a compartir, bueno, va a estar en nuestro canal de YouTube de IEEE, así que ahí podrán encontrar la grabación de esa sesión. No olviden ahí suscribirse y dejar su like, así que con nosotros hasta esta oportunidad. Muchas gracias nuevamente, Jeff. No sé si quieres decirnos algo a los chicos para finalizar. Chicos, como les mencioné, el mundo de la electrónica es muy grande. No solamente es el aprenderse circuitos eléctricos, circuitos DC, circuitos AC. Lo importante siempre es aprender los conceptos básicos para poder aplicarlos en el campo y en base a eso poder tener discernimientos en los problemas que podamos atender. Entonces, mi consejo siempre es fortalezcan mucho sus conceptos básicos, fortalezcan mucho sus bases, de tal manera de que
cuando vayan a campo o cuando salgan a trabajar a campo como ingenieros en pleno, pues los diversos retos que se les vaya a formar sean más factibles y resolvibles teniendo eso bien claro. Muchos pueden programar, muchos pueden automatizar, sí, pero los conceptos básicos que siempre deben tener nunca se van a poder olvidar tan fácil. Mi consejo siempre es perfeccionen sus bases para que los conceptos más avanzados puedan ser más fáciles y entendibles y rápidamente aprendibles. Muchas gracias, Jeff. Pues consejos, chicos. Saben, así que pongan todo en marcha y espero que les vaya muy bien, que sigan teniendo un gran día. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Ahí justo les he compartido el link del canal de YouTube para que puedan revisar esta ponencia. Y también pueden seguir en nuestras redes para enterarse de más detalles sobre próximos eventos que vayamos a realizar. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Cuídense. Muchas gracias, Muchas Jeff. gracias, Nos vemos. chicos. Un gran saludo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.